Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, qué bueno que me acompañan. Miren, esta ha sido una semana bastante interesante, Ahí está Marilady, sensación de República Dominicana, Marilady Paulino. Por República Dominicana, Marilady Paulino va a ser de oro para República Dominicana. Marilady Paulino es de oro. Un orgullo de República Dominicana, Marilady Paulino, no cabe dudas, señores. Bien, esta semana ha sido una semana interesante, una semana de reformas, una semana en las tensiones que ha habido en la situación de Venezuela, en todo lo que es la preparación, los preparativos para la juramentación del segundo mandato del presidente Luis Abinader a partir del viernes de la semana próxima, juramentación que se va a celebrar en el Teatro Nacional, aunque previo en los salones de la Cámara de Diputados y del Senado se van a escoger los bufetes directivos y se van a quedar instaladas las cámaras legislativas para la legislación, la segunda legislación del año que comienza el 16 de agosto, como establece la Constitución, y ahí se van al Teatro Nacional para el acto de juramentación, el discurso del presidente con todos los invitados que están para esta ocasión. En todo eso se ha dirimido la semana, la discusión, una semana de mucho calor, de lluvias, de amenazas de nuevas tormentas y ondas tropicales. El país sigue, el país marcha, no nos cabe dudas de eso. En esta semana les presento algunos detalles de lo que ha pasado en Venezuela, en Estados Unidos, en Haití, con todas estas tensiones que se ha elaborado desde las plataformas de diferentes plataformas, repito la palabra, de comunicación nacionales e internacionales. Después de la pausa, les presento este resumen de las situaciones de Venezuela, Haití y hasta Estados Unidos. Y después conversamos con Carlos Cuello sobre la situación de la economía nacional de cara a lo que está ocurriendo con el tema de la inflación, el tema del crecimiento de la economía, el tema hasta de los sacudiones que dio la Bolsa de Valores de los Estados Unidos a principios de semana. Después de la pausa. Aprovechando la presencia en República Dominicana de los presidentes que asistirán a la asunción de Luis Abinader para un segundo mandato, la cumbre regional que se propuso realizar para abordar la crisis postelectoral de Venezuela podría celebrarse la próxima semana allí, así lo señaló el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Esa reunión que estoy tratando de hacer, ya tenemos 6 o 7 presidentes confirmados que vendrían a Panamá. Sin embargo, todos o casi todos vamos a coincidir en República Dominicana el próximo jueves y viernes para la juramentación por segunda vez del presidente Abinader y quizás con la venia del presidente Abinader podríamos tener allí la reunión, afirmó Mulino durante su comparecencia semanal ante la prensa. El presidente Luis Abinader encabezará la primera prueba del monorriel de Santiago de los Caballeros como un paso clave hacia la implementación completa del proyecto que busca modernizar y agilizar el transporte público en la región. El mandatario se trasladará a las provincias Duarte y Santiago, donde continuará con su programa de inauguraciones. Entre los proyectos a inaugurar se incluyen proyectos habitacionales, carreteras, una fortaleza del Ejército Nacional, un destacamento, el Centro de Bellas Artes, una dotación de líneas de agua potable y un centro de desarrollo integral para la mujer. El expresidente Danilo Medina formalizó su decisión de optar por un nuevo periodo como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, dejando así sin efecto su anuncio anterior de que dejaría esa posición para dar paso a otros dirigentes. La determinación del exmandatario fue comunicada a una cuarentena de miembros del comité político
que hace varios días le visitaron para solicitarle que continuara en la presidencia de la organización política. En una conferencia de prensa, Donald Trump se comprometió a debatir con la vicepresidenta Kamala Harris, al tiempo que repitió viejas falsedades y arremetió contra las preguntas sobre el entusiasmo que está recibiendo su campaña. Mientras Trump se dirigía a los periodistas en su finca de Palm Beach, Florida, la cadena ABC anunció que Trump y Harris, la candidata demócrata, acordaron celebrar un debate presidencial el próximo 10 de septiembre, lo que marca un enfrentamiento muy esperado en una elección presidencial sin precedentes. Trump dijo que había propuesto 3 debates presidenciales con 3 cadenas de televisión en septiembre. Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y México, por orden de los presidentes de cada país, se reunieron de manera virtual y dialogaron sobre la situación de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio último. Los 3 países consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela los resultados de dichos comicios desglosados por mesas de votación. Brasil y Nicaragua se sumieron en una crisis diplomática después de que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva expulsara a la embajadora nicaragüense en respuesta a la misma medida contra su representante diplomático por parte de la administración de Daniel Ortega. Antes de este impasse, las relaciones entre ambos países se habían enfriado desde hace meses, pero un evento reciente desató la crisis. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El continuo intercambio de ataques entre Israel y el grupo chiita libanés Hezbollah aumenta la tensión en el Líbano. Cientos de personas intentan a esta hora marcharse. Temen estas hostilidades se conviertan en una guerra total. En el aeropuerto internacional de Beirut se registran largas filas y muchos países, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, han aconsejado a sus ciudadanos que abandonen el Líbano. Estados Unidos ha dicho a los ciudadanos norteamericanos que reserven cualquier posibilidad de viaje disponible. Unidades militares de varias naciones occidentales están preparadas para ayudar en las evacuaciones si la situación empeora. Israel ha declarado que ya no facilitará a los diplomáticos noruegos trabajar en Palestina. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ya ha revocado la acreditación de 8 diplomáticos y ha declarado que ha tomado la decisión en respuesta a la supuesta conducta anti-israelí de Noruega, que incluye el reconocimiento de un Estado palestino. Las autoridades del país nórdico han calificado la medida de acto extremo y han señalado que tendrá consecuencias para su relación con el gobierno de Netanyahu. Un informe de la ONG Human Rights Watch revela que soldados israelíes mataron al menos a 7 palestinos e hirieron gravemente a otros 2 cuando atacaron una vivienda de la ciudad de Gaza en diciembre. Los familiares de las víctimas indicaron que no había militantes de Hamás ni armas en el interior de la casa y que la familia no tenía relación con ningún grupo armado. El ejército de Israel aún no ha respondido a las acusaciones. Mientras tanto, Arabia Saudí ha calificado el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, de violación flagrante del derecho internacional, aunque no ha hecho referencia directa a Israel. La declaración se produce en medio de un preocupante aumento de la tensión en Oriente Próximo a medida que crece el temor a un conflicto armado más amplio en la región.
Bueno, y mientras tanto, Israel se ha estado preparando para el que podría ser un ataque en represalia por parte de la República Islámica de Irán, aliado de Hezbollah en el Líbano. Ocurre tras el asesinato la semana pasada del líder de Hamas, del que el régimen iraní culpa a Israel. El régimen de los ayatolás atacó hace 3 meses territorio israelí masivamente con drones y por eso Israel da por descontado el crucial papel que su escudo de defensa antiaérea va a desempeñar ante una nueva escalada. Abril de 2024. Israel sufre un ataque masivo de misiles desde Irán. Más de 300 drones, cohetes y misiles en un ataque coordinado. Hasta ahora, el mayor reto para los sistemas de defensa aérea de Israel, que afirma haber interceptado el 99% de estos drones y misiles. Pero, ¿cómo se puede tener tal éxito? Se debe a un enfoque de defensa aérea multicapa, que comprende cierto número de estructuras móviles. En el sentido más literal. Las unidades de misiles remolcadas por camiones forman la capa más interna, la cúpula de hierro. Intercepta ataques de corto alcance como misiles y morteros y fue desarrollado con ayuda de Estados Unidos. Han interceptado miles de misiles desde su introducción en 2011 e Israel afirma que tiene un porcentaje de aciertos de un 90%. La siguiente capa es la llamada Onda de David, para ataques de medio alcance, diseñada para derribar misiles balísticos disparados desde 40 a 300 kilómetros de distancia y desarrollada también en colaboración con Estados Unidos. Y la última capa es la Flecha, para misiles balísticos de largo alcance. Opera en el espacio, fuera de la atmósfera terrestre, lo que permite la interceptación segura de cualquier ojiva no convencional. Sea cual sea la capa, interceptar misiles es muy costoso. Solo un misil interceptador de la Flecha puede costar entre 2 y 3,5 millones de dólares. Según informes de prensa, se usaron 110 de estos misiles para repeler el ataque iraní, algo que podría haber costado unos 385 millones de dólares. Los cohetes de medio alcance del sistema Onda de David cuestan alrededor de $1 millón cada uno. Las estimaciones sitúan el costo entre 550 y 1.100 millones de dólares solo para la operación de abril. También hay otra capa importante, las Fuerzas Aéreas de Israel, una parte clave de su defensa. Y además de todo esto, hay nuevas herramientas en línea, como el rayo de hierro, que funciona con láser y que se integrará en el sistema de defensa antiaérea israelí. Y cambio de asunto, pese a las críticas en Venezuela, el Tribunal Supremo avanza en su proceso de validación de las elecciones del 28 de julio, un proceso cuestionado por la oposición y la comunidad internacional, recordemos, ante las denuncias de fraude en el proclamado triunfo de Nicolás Maduro. La audiencia del miércoles se celebró sin el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, quien decidió no comparecer tras la orden de captura ordenada en su contra. El propio Maduro pidió al Tribunal Supremo que certificase su triunfo después de que la oposición publicara en su sitio web alternativo más del 80% de las actas electorales que avalan la victoria de González. 9 días después de las elecciones, prácticamente nadie ha reconocido la victoria de Maduro más allá de China, Rusia, Nicaragua y Cuba. Por otra parte, el canciller colombiano aseguró este jueves que ve una luz de esperanza en la mediación que se propone Colombia, México y Brasil para atajar esta crisis. A los reporteros detenidos se les impide tener contactos con sus defensores privados. Bárbara Canino es la hija de la fotógrafa Daisy Peña, que fue obligada a subir a una patrulla policial después de tomar fotografías en una gasolinera en los Altos Mirandinos, a las afueras de Caracas. Su familia denuncia que pasaron horas sin saber de ella y que ahora está arrestada en una comisaría lejos de su residencia. Tengo una hija de 10 meses y 2 hermanitos menores de 7 años que no paran de preguntar día y noche dónde está nuestra madre. Los otros comunicadores imputados por terrorismo son Jousner Alvarado, Paul León y José Camero. La ONG Foro Penal contabiliza 1.200 arrestos después de las elecciones, entre los que figuran 105 adolescentes y 16 personas con discapacidad. Mientras tanto, el jefe del Estado, Nicolás Maduro, continúa acusando al opositor Edmundo González de autoproclamarse presidente electo y de promover las manifestaciones que gritan fraude. Desde el día de las elecciones se escondió. Mandó a un grupo de criminales, jóvenes ellos contratados, a atacar hospitales, escuelas, estatuas, a gente, a quemar, a destruir, y él se escondió.
Brasil, México y Colombia han mostrado su disposición a apoyar acuerdos para destrabar la crisis. En una entrevista con medios digitales, la líder opositora María Corina Machado dijo que no descarta que una eventual conversación pueda traer resultados positivos. Toda negociación seria, favorable, estamos dispuestos a entablarla partiendo del respeto al ejercicio de la soberanía popular expresada el domingo 28 y el reconocimiento de la verdad. La Fiscalía General de Venezuela anunció una investigación contra los opositores que crearon un sitio en Internet para divulgar las actas de votación. Los acusa de forjar documentos y de usurpar las funciones del Consejo Electoral. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La tormenta tropical Debbie llevó a las dos fórmulas presidenciales a cancelar sus mítines en Carolina del Norte y Georgia, pero Kamala Harris y Donald Trump siguen adelante con la campaña electoral. Trump el jueves tuvo su primera rueda de prensa después del intento de asesinato, mientras las últimas encuestas le conceden ventaja a Harris en el ámbito nacional. Oh, give me a break. El republicano se quejó en particular del cambio entre Biden y Harris en la carrera, que hasta la convención demócrata es permitido. They took the presidency away. Le quitaron la presidencia y después del debate la gente decía que había perdido, que no podía ganar. Bueno, no sé si eso es necesariamente cierto, pero independientemente de si podía ganar o no, tenía derecho a presentarse como candidato y se lo quitaron. Al mismo tiempo, Trump confirmó que debatirá con la demócrata el 10 de septiembre en el canal ABC, proponiendo otros 2 debates el mismo mes en otros 2 canales de televisión. Hasta ahora los demócratas no han respondido sobre las otras 2 fechas. No sé si van a estar de acuerdo. Ella no ha hecho ninguna entrevista, no puede hacer ninguna entrevista. El miércoles ambos partidos estuvieron en los estados indecisos de Wisconsin y Michigan, donde las encuestas revelan que Trump sigue adelante. En la ciudad de Detroit, 15,000 personas participaron en el mitin de Kamala Harris y Tim Walz, según su campaña. Y frente a algunos manifestantes pro-palestinos que pedían un alto al fuego en Gaza, la candidata respondió: ¿Saben qué? Si quieren que gane Donald Trump, díganlo. De lo contrario, hablo yo. Entre tanto, el presidente Joe Biden concedió su primera entrevista desde que renunció a la reelección, afirmando que no confía en que Donald Trump aceptará una derrota electoral. No tengo ninguna confianza, dice lo que piensa. No lo tomamos en serio. Lo dice en serio. Todo eso de que si perdemos habrá un baño de sangre, no puedes amar a tu país solo cuando ganas. Este viernes por la noche, ambas campañas se dirigirán al oeste del país para reanudar sus campañas después de la pausa de este jueves. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Los Estados Unidos se está dando un caso principio de la semana. Hubo pánico en Wall Street, Dow Jones, el Nasdaq se desplomó, hubo un corre-corre y hablan ya de comenzar a volver a su nivel. Sin embargo, la decisión de la Reserva Federal, de la FED, sobre las tasas de interés, lógicamente, hacen pensar a algunos que están los Estados Unidos cerca de una recesión, de una baja importante en su economía. Esto ha circulado por el mundo y lógicamente cuando en los Estados Unidos hay estos sacudiones en la bolsa de valores, pues lógicamente esto afecta y pone en auto los demás países. Aquí en República Dominicana el ministro de Economía, se llama Planificación y Desarrollo. Pavel Issa, sí, dijo que hay que estar atentos a todo porque no hay que preocuparse, que esto
no hay un temor todavía en República Dominicana que pueda tener alguna referencia a esta situación que así ha sacudido a Estados Unidos en esta semana. Con este análisis y otros análisis de la economía nacional e internacional, Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, en el plano internacional, la caída de los mercados de valores, pues no solamente fue en Estados Unidos, en Japón fue donde tuvo su mayor impacto. Claro, pero como que uno lo resiente más cuando le pica como cerca. Claro, pero en Japón fue de un 12%, una caída como referente del año 1987. O sea, claro, las razones de Japón obedecen a alzas en las tasas, en los tipos de interés, movimientos, cambios en los tipos de interés, y el hecho de que la gente interpretó o dedujo que era más conveniente endeudarse en otra moneda que en el yen. Digamos que en el caso de Japón inciden factores internos, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos... El caso de Japón precisamente ocurre este pánico, por así decirlo, en el aniversario del lanzamiento de la bomba de Hiroshima. Sí, coincidió también, sí. Pero en el caso, pero fue donde fue más pronunciada la caída de un 12%. Claro, ¿no? claro. Ahora, eso afectó a todos los mercados, pero sobre todo, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión, de que la economía norteamericana, que es la más grande del mundo, caiga en recesión. Algunos analistas dicen que son muy bajas, que esa probabilidad es muy baja. Y el punto que más llamó la atención fue un movimiento al alza de un 0.5% en la tasa de desempleo. O sea, un aumento muy ligero en el desempleo. Pero aumenta al fin. Anterior. Claro. Eso por un lado. Y el hecho de que la tasa de interés se ha mantenido a la alza todo el tiempo. Se ha mantenido entre 5.25 y 5.50. Son los niveles más altos en los últimos 20 años, del año 2001. Y la Reserva Federal pospuso para septiembre su revisión, anticipando la probabilidad de reducirle un cuarto de punto. Para nadie es un secreto que tasa de interés alta, de alguna manera, si es bien cierto que logran contener la inflación, y se ha logrado, ahora mismo están en 3%, pero el objetivo meta de inflación de ellos es un 2%, o sea, todavía está por encima, ¿no? Pero, si bien es cierto que se ha logrado reducir la inflación, no menos cierto es que las tasas altas de interés pueden o ralentizan la economía. Que puede llevar a la economía a una recesión. Se logra un objetivo, pero entonces se pierde otro no deseado. Entonces, el hecho de que la Reserva haya demorado tanto en hacer cambios en las tasas de interés es lo que, y además de lo que te decía, de la alza ligerita en lo que es la tasa de desempleo, es lo que hace pensar que podría entrar en una recesión. Eso no se vislumbra para este año. Pero los mercados, esas noticias inmediatamente las reciben y se crea un nerviosismo. Claro. Y eso es lo que provocó un lunes negro con caída de un 2%, en torno a un 2%, tanto en el índice Dow Jones como en el índice de Standard & Poor's, y por encima de un 3 en el caso del índice del Nasdaq, que es el de la tecnología. Hay preocupación por las ganancias. El año pasado fueron de 2 dígitos, y donde mayor fueron, casi el doble, fue en la tecnología precisamente, ¿no? Claro. Y la tecnología es muy volátil, muy que puede dar altos beneficios, y de repente también, como pasó en el año 2001, ¿no? Hay preocupación porque en la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, empresas como Nvidia, que te han dado más de un 100% en un año, ¿no? Esas ganancias excesivas no se mantienen en el corto mediano plazo, y sí pueden dar origen a una sobrevaloración del mercado, llevándolo tarde o temprano a un desplome o a una caída de lo que sería en este caso una burbuja, ¿no? Y entonces vienen los factores de corrección del mercado. Afortunadamente, ya en lo que va de la semana, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's comenzaron a recuperar, y han recuperado gran parte de lo que fue la pérdida del lunes
pasado, el lunes negro, ¿no? El lunes negro. Y sí. parece que todo tiende a la normalidad. Sí. No se descarta la posibilidad de que la Reserva se reúna de emergencia, ¿no? Y entonces haga cambio. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros esto? Mira, nosotros tenemos una estrecha relación, digamos, con la economía norteamericana, sobre todo por el reflujo de remesas. Si hay desempleo allá, pues se van a ver afectadas las remesas. La zona franca es el principal destino de las exportaciones de zona franca. La inversión extranjera también, la mayor parte, procede de Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Y el turismo también. Sí. El mayor flujo de turistas procede de Estados Unidos. Si la economía norteamericana entrara en una recesión, tiene que afectarle todos esos sectores se podrían ver afectados. Así es. Pero por el momento lo que parece es, todo esto parece ser un pánico, lo decía como tú bien adelantabas, el ministro de Economía, compartí contigo un artículo en el periódico El País también, y va en esa dirección, donde algunos analistas, incluso como algunos bancos de inversión, convergen en que la probabilidad de recesión está por debajo de un 25%, en torno a un 15% probablemente, pero todavía es muy temprano. Pero han puesto el tema en discusión y en análisis, sí, claro. No, el pánico lo hubo, claro, lo hubo. Mientras tanto, aquí el Banco Central emitió su informe sobre el estado de la economía en cuanto a lo que tiene que ver con la inflación al mes de julio. ¿Cuál fue ese resultado, Carlos? Exacto, 7 meses ya de este año, ¿no? No lo mencioné. Oye, lo hemos visto mes por mes. Y el octavo va corriendo ya. Uf. Entonces, el informe del Banco Central destaca que para el mes de julio la inflación fue de 0.53%. Creo que está entre la más alta en lo que va del año, ¿no? Esto impactó lo que es la inflación acumulada enero-julio, primeros 7 meses del año, que se sitúa ahora en 1.66%. Si se toma la interanual, de julio a julio, estamos hablando de 3.54%. Recordar siempre que el objetivo meta inflación es un 4%. Pero lo cierto es que en lo que va del año, el comportamiento de la inflación se ha situado más cerca a lo que es el extremo inferior del objetivo meta, más cercano en torno al 3%, ¿no? Repito, 3.54 interanual, acumulado para 7 meses, 1.66. Aquí el renglón o el grupo que tuvo mayor impacto fue el de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una inflación, registró de 1.42%. El grupo de restaurantes, hoteles, como es natural, sirven alimentos, claro, 0.45%. Y ahí destaca el informe que si no se está reportando un nivel más alto de inflación, obedece a los subsidios que el gobierno ha mantenido, sobre todo en los combustibles, ¿no? Que no están reflejando su verdadero precio, ¿no? Por los subsidios que están recibiendo el gobierno y algunos otros renglones como la energía, también la harina, que el gobierno ha mantenido los subsidios. El panorama sigue siendo en ese sentido de relativa estabilidad. El Banco Central podría modificar la tasa de interés porque ya tiene bajo control la inflación y la economía ha estado creciendo. Sí. Pero ya hemos dicho la razón por la que no es prudente hacerlo, sí. Y hasta que la Reserva Federal no lo haga en Estados Unidos. Más con estas turbulencias, por así decirlo. Claro, lo que se impone en este caso es un monitoreo permanente, ¿no? Eso es lo que decía el ministro Paveliza, que hay que mantenerse atento y ver todos los movimientos que hay, sin desesperarse, sin volverse loco y sin que haya pánico aquí. Es que lo que procede cuando tú tienes una situación muy confusa, en la medicina dicen pronósticos reservados. Cuando un paciente tiene un cuadro que no permite, digamos que definirlo con ni proyectar.
Y además recuérdate que el proceso mismo en la salud es todo, ¿no? A veces va dando pauta, ¿no? Entonces, lo que conviene es observación. Darle, sobre todo en el caso nuestro, que somos economía pequeña y que estamos muy expuestos a lo que pasa en las grandes economías. Así es. La aduana sigue aumentando sus recaudaciones. Es uno de los renglones principales. Se ha consolidado como uno de los renglones principales de aportación de ingresos para el gobierno central. Sí, en el pasado tú recuerdas que el director de aduana... Era el director de la aduana. Sí. Balaguer lo recibía Balaguer todos los días, ¿no? Todas las noches. Sí. Y la realidad es que a lo largo del presente siglo, con la firma de los tratados y acuerdos comerciales con otros países, sobre todo el día del CAFTA, ¿no? La aduana cambió su rol. De ser un ente recaudador, pasó a ser más una institución técnica. Y de hecho está muy tecnificada la aduana hoy en día, ¿no? Era aduanas y puertos antes, tú recuerdas, sí. ¿no? Fíjate, en la actualidad la aduana representa la quinta parte de la recaudación. El 20% de las recaudaciones lo aporta la aduana. Pero aquí hay un dato muy importante, y es que de los ingresos de aduana, el 65%, ¿tú sabes qué lo aporta? ¿Quién? El ITEVI. El ITEVI, que es un impuesto interno. Sí. Como no podemos hacer cambios en los aranceles. Los aranceles. ¿No? Sí, por los tratados. Exacto, tenemos limitaciones para hacer cambios en los aranceles. Entonces, el ITEVI es un impuesto interno. Tú puedes modificar los impuestos internos. Eso no viola los tratados. Entonces, gran parte de las recaudaciones de la aduana proceden del ITEVI. Porque tú sabes que en nuestro país el ITEVI se cobra en las aduanas. Sí. Las empresas lo traspasan, ¿no? Pero se cobra en la aduana, ¿no? En los productos importados. Exacto. Para el mes de junio, la aduana recaudó 20.177 millones. ¿Qué significa esto? Junio. Más, menos. Fíjate, las recaudaciones para el semestre, ¿no? Ascienden a 115.658. Esto da una recaudación promedio de 19.281. O sea, en torno a los 20.000 millones como recaudación promedio. Aduana estaría cumpliendo aquí con lo que es su recaudación, digamos, su compromiso, su programación, en un 102.5%. Por encima de lo que se proyectó. Sí. La Dirección General de Impuestos Internos aporta el 75% y la Tesorería la diferencia, que es menos de un 5%. O sea que entre aduana y la DGI aportan el 95.43%. Son impuestos internos. Sí. Porque aduana ya es más impuesto interno que impuesto arancelario, ¿no? Aquí, bueno, las importaciones, los movimientos de carga marítimos son el 95.27 y el aéreo es 6.72. Pero fíjate que han cambiado también lo que son los movimientos de mercancía. Caucedo está aportando el 49% de todos los movimientos de carga. Es un puerto muy moderno, con una muy buena infraestructura. Y Jaina, la mitad de lo que un poquito más de la mitad de lo que Caucedo. Era antes el gran puerto, eran los tres entradas que había en Jaina Oriental, Jaina Occidental, claro. O sea, las tres partes. No, y Caucedo por la ubicación te ha llamado a ser un puerto cada vez más preferido, porque con la circunvalación que tú mueves la mercancía. Pero también es un puerto preparado para los grandes transbordos. Sí, es un puerto, por eso se llama multinodal, por los grandes transbordos, de los barcos grandes a los barcos más pequeños, los barcos pequeños a los grandes barcos. No, y tienen un proyecto incluso para hacer una especie de zona franca, zona libre ahí mismo, ¿no? Bueno. Pero eso es importante, porque mientras vemos algunos nubarrones por algunos lados y la gente sigue con las expectativas de la reforma fiscal, cuando uno ve que, bueno, se están
consolidando bien las fuentes de recaudación, uno dice, bueno, a lo mejor no van a apretar tanto, piensa la gente. Así es. De todos modos, eso no impide que se le siga dando curso a lo que es la reforma. Eso es prácticamente un hecho. Claro. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué va a afectar o qué no va a afectar? Eso será otra cosa. Pero una noticia que no es buena es lo que plantea la CEPAL, de la reducción de la inversión extranjera. Sí, la CEPAL en su informe, un informe que emite anual, la inversión extranjera directa, IED, en América Latina y el Caribe para el 2024, ¿no? Recoge comportamiento completo para el año 2023. Dice que las entradas mundiales de inversión extranjera se redujeron en un 2% el año pasado, ¿no? En el 2023. Y en América Latina un 9.9%. Cayeron sobre todo en Brasil, México, Argentina. En el estudio también se destaca que Estados Unidos y China fueron los principales países receptores de inversión extranjera. Y la Unión Europea y Estados Unidos fueron los principales inversionistas de inversión extranjera. La reinversión representó un 16%. Los aportes de capital se redujeron en un 22%. O sea que la inversión extranjera hay aporte de capital y hay reinversión. Sí. Obviamente la reinversión hay que verla como una inversión porque si no hay reinversión, entonces habría expatriación. Expatriación de capitales, claro. Y los préstamos entre empresas también se redujeron en un 36%. Hay que destacar que aunque en América Latina la inversión extranjera cayó en un 9.9%, ¿no? En República Dominicana tiene un incremento casi de esa misma magnitud, en torno a un 9%. De los países receptores de inversión extranjera en América Latina, pues los grandes son México, Brasil, México, Argentina, Colombia, República Dominicana está entre los primeros 6. Nos supera Guyana por la inversión, fuerte inversión de petróleo. Guyana, igual que Venezuela, son entes que uno no puede considerarlo dentro del promedio porque te rompen los promedios. Claro. Nosotros tenemos proyectado para este año unos 4.500 millones de inversión extranjera, pero es importante. Que es un aumento de lo que hemos estado recibiendo año por año. Es lo que te decía, lo importante es que sigue en aumento. Sí. Mientras está cayendo a nivel global y a nivel regional, la República Dominicana, la inversión extranjera sigue en aumento. Supera a todos los otros países de la región. Eso te iba a decir. De la subregión, me refiero, de Centroamérica y el Caribe. Te iba a preguntar eso precisamente. ¿A qué se debe esta situación de República Dominicana? ¿Al turismo principalmente? Hay inversión extranjera en turismo, hay inversión extranjera en zona franca, en el sector inmobiliario, que guarda relación con el turismo también, ¿no? Y en la actividad, en la minería, aunque ahora mismo un poquito más frenada porque los proyectos de investigación y de exploración minera han encontrado ciertos obstáculos con los ambientalistas, ¿no? Sí, ¿no? Y la indecisión del Estado dominicano tradicional de definir qué se va a hacer con los posibles recursos mineros. Hay cambios en los movimientos de inversión extranjera. No sé si tuviste esta semana que Cemex transfiere sus operaciones, son casi $1.000 millones. 950 millones a los guatemaltecos. Parece que es un grupo dominicano de inversiones. Bueno, lo hicieron a través de un grupo dominicano, pero el gran comprador es el banco, el productor guatemalteco Progreso. Pero están participando, hay algunos fondos de inversión. Sí, hay fondos de inversión locales que se están usando a través de la operación, la hizo Citibank y la hizo el Popular. A través de ellos hicieron la inversión, pero quien compra y asume los activos para participar en República Dominicana como operador dueño es esa empresa guatemalteca que es famosa, de alta competencia incluso con los colombianos en la producción de cemento en toda la región, que son muy grandes. Y ellos han ido comprando en algunos sitios algunas plantas de cemento y se están convirtiendo en un gran productor regional. Ya. Pero sin lugar a dudas que la inversión extranjera se incrementa donde hay confianza, donde hay estabilidad. Y eso es bueno que tú lo digas
Te voy a explicar por qué. Porque y la local también, ¿eh? Alguien dijo en un momento determinado, cuando se habló del tema la semana pasada, que comenzó a decirse las operaciones que estaba haciendo Cemex, alguien dijo, oí un comentario en la televisión, de que eso es una demostración de temor por República Dominicana, pero es a la inversa, porque no es que Cemex vendió aquí porque tiene un problema en República Dominicana, es que Cemex se está desprendiendo de muchas empresas en varias partes para concentrar sus operaciones principalmente en México. Entonces, hay que verla dentro del contexto. Pero eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Aquí teníamos, antes tú recuerdas, varios bancos extranjeros. Sí. Cada vez que se retiraba un banco decían, bueno, están viendo que la cosa no está buena, que no hay confianza. Sin embargo, la banca ha seguido creciendo y ahora yo creo que es más fuerte que nunca. Pues eso te iba a decir. Entonces, eso hay que ver las dos caras. Y no el que se va muchas veces lo hace, como tú bien destacas, por razones de estrategia, ¿no? Pero el que viene está asumiendo no solamente el riesgo de la inversión, sino que está pagando el valor de mercado. Claro. Y incluso lo que eso representa por las ganancias de capital en las operaciones que se hacen de ese género. Claro. O sea, el gobierno, el país gana en el cambio de capital. Para comenzar por ahí. Claro, y recordate la ganancia que tuvo el país con la venta de las grandes compañías como Verizon. Sí, claro. Y el mismo caso de Philip Morris. Sí. O sea que eso le reporta, como tú bien destacas, al país ganancia por impuestos sobre la ganancia de capital. Sí. Siempre se quedó en el aire de que sí, claro, y en las operaciones que hizo para la adquisición del grupo de Carlos Slim, de la compañía dominicana de teléfonos, finalmente, después que dio pasos por Verizon, después que dio pasos por la GTE, después que dio pasos por varias compañías, si realmente siempre se quedó un manto de especulación de que las negociaciones de los pagos de capital nunca se dieron como debían ser. En la magnitud quizás no, pero hubo. No, que necesariamente tenía que haberlo para poder entrar dentro del mercado, claro, y pagar sus impuestos, pero siempre se quedó eso como en una nebulosa rara por ahí. Y uno no sabe a veces, Carlos, dónde comienza la verdad y dónde comienza la mentira. Porque a veces pasan situaciones, pero la magnifican o la proyectan de una forma, pero nunca se aclaran esas cosas. Claro. ¿Qué es lo importante? Aquí están las operaciones. Hicimos esta concesión, o cobramos esto, o no es verdad que se pasó. Y punto. Es que yo creo que a veces conviene cierto nivel de turbio en el manejo de informaciones, porque si no, ¿de qué vivirían los analistas? es buscando en la turbulencia. Así es. Bueno, Carlos, gracias por tu participación esta semana nueva vez. No te puedo decir nos vemos el mes que viene, sino la semana que viene. Cuando lleguemos más cerca de septiembre, entonces y estaremos cerca de la juramentación. Ya estamos cerca de la juramentación. La semana que viene es la juramentación. El viernes de la semana que viene es la juramentación. Señor, que es una juramentación de un traspaso de gobierno pasando una página. Sí. Porque no es la continuación, por así decirlo. Claro, traspasarse uno a sí mismo. Así mismo. Gracias por su compañía en este conversatorio con Carlos Cuello, siempre provechoso, siempre de mucha utilidad para conocer lo que está pasando en el mundo de las finanzas, de la economía nacional e internacional. Nos vemos mañana nueva vez. Soy Rudy González. Gracias por acompañarnos.